Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Buenas, Dios bendiga grande y poderosamente. Con ustedes hoy su hermano, amigo y servidor Rafael Castellón, desde Caracas, Venezuela. Un saludo a toda esa bella audiencia de Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios. Voy a hablar hoy en este corto tiempo acerca de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué importancia debe de tener la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué debemos de conocerla? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué efectos produce ella en la vida de aquellos que la oyen y la rechazan y los que la oyen y la atienden? Es importante porque hoy muchas congregaciones están basadas en las palabras de los apóstoles, de los pastores o de los profetas o de los evangelistas o de los maestros, pero muy pocos estamos atentos a lo que Dios habla. Cuando digo esto, es por dar un ejemplo de que a veces decimos esto es así y preguntamos ¿y por qué? Y la respuesta es porque así me enseñó el pastor, así dijo el profeta, así dijo el apóstol de mi congregación. Pero si lo que su apóstol, su pastor, su profeta o su maestro dijo no está registrado, no tiene un apoyo, no tiene un fundamento bíblico, quiero decirle que es digno de analizar lo que le están diciendo, porque todo aquello debe de tener fuerza, debe tener fundamento por medio de la palabra de Dios. Tenemos un concepto que sacamos siempre de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es lo que muchas veces podemos decir de la palabra de Dios. Uno, que produce vida. Dos, que produce un efecto. Tres, que tiene la capacidad de dividir lo que son las emociones con lo que pertenece a Dios. Que ella puede llegar a donde no llega la psicología, donde no llega el razonamiento humano. Ella puede llegar hasta lo más profundo. Y que ella también discierne o sabe o conoce las intenciones de nuestros corazones. Entonces estamos frente a un texto maravilloso. Pero hoy quiero enseñarles por medio de la palabra, o recordarles para los que ya saben, que por medio de ella todo fue creado. O sea, quiero trasladarlo a usted a antes del principio, cuando nada existía. Quiero trasladarlo a usted a ese tiempo de la preexistencia de Cristo, por decirlo así, cuando Cristo todavía no se había encarnado. Quiero trasladarlo a antes del Génesis 1:1 y que usted pueda leer conmigo Hebreos 11:3, donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido, el universo por la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de la palabra. Cuando usted analiza el libro de Génesis, dice, y dijo Dios, fue que fuera el día, y dijo Dios, sean las aguas, y dijo Dios la palabra. Y tenemos un texto maravilloso en Juan 1:1 que dice, en el principio era el logos, era el verbo. La palabra verbo es logo, la palabra logo en el griego significa la palabra. Entonces, algunas versiones dicen, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todo fue creado por esa palabra. Cristo es la palabra de Dios. Entonces ya tenemos el universo creado. Ahora bien, ¿qué hace la palabra en mi vida? Imagínese que o retroceda cuando usted no conocía de Dios. Usted, amigo que está escuchando, que no conoce de Dios. La palabra es la única que puede darme a mí un nuevo nacimiento. Es la única que puede darme a mí una nueva naturaleza. Puede hacerme renacer. Ella es la única que tiene ese poder para que yo pueda obtener la vida de Cristo. Mire lo que dice Santiago 1:18. Hablando de Cristo dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad,
por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, es por medio de la palabra que nosotros recibimos lo que conocemos como el nuevo nacimiento. Y tal vez usted dice, hermano, yo necesito algo más que me compruebe eso, y yo lo invito a leer Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, que dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos, hemos sido regenerados por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sucede esto? Efesios capítulo 1, versículo 13, reza la palabra y dice: vosotros habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de verdad, perdón, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea, nos predicaron la palabra, escuchamos el mensaje, escuchamos el evangelio de Dios, y Dios, en respuesta a que yo creí en esa palabra, me da vida nueva, porque dice que somos sellados. El Espíritu Santo es el que viene a dar la nueva vida en nosotros. Entonces no hay manera que alguien nazca de nuevo si usted no le predica la palabra. Usted podrá predicar su testimonio. Usted podrá contar que mató a 7 y que Dios lo perdonó y que lo sacó de Alcatraz y que usted ahora es un evangelista internacional. Usted podrá predicar eso, y maravilloso. Y eso damos gloria a Dios. Pero si usted quiere que la gente se convierta, usted tiene que predicarles la palabra. Yo lo invito a leerse los sermones de Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 3 y 4, el sermón de Esteban en el capítulo 7, y usted va a ver allí que ellos predicaron fue la palabra. Se pasearon por todo el Antiguo Testamento, predicaron la palabra, y eso produjo en ellos un arrepentimiento al punto que se bautizaron 3,000 personas. A punto que se bautizaron multitudes de personas porque se les predicaba la palabra de Dios. Entonces, no hay nada más eficaz para que el trabajo evangelístico se haga, para que ganemos alma, que prediquemos la palabra de Dios. El mensaje de salvación es la única, porque la palabra es Cristo, hermano. Y cuando digo que hay que predicar la palabra, hay que predicar a Cristo. Y cuando digo que hay que nacer de nuevo, el único que puede hacernos nacer de nuevo es el poder de Cristo. No hay otro poder. Ahora bien, hemos nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, cuando hay una criatura que nace, lo primero que busca es el seno de su madre, la leche materna. Y los médicos recomiendan a las futuras madres que están en proceso de gestación, que cuando nazca el niño, por lo menos los primeros 6 meses, lo alimente con la leche materna, porque esta leche que produce el mismo cuerpo de la mujer le da los anticuerpos a ese niño. Esa leche permite que crezca sano, porque esa leche es un vínculo entre la madre y la criatura nueva que está en la tierra. Esa leche permite que ese niño no se enferme con nada. Ese niño tenga unos anticuerpos, unos valores altos, de manera de que cuando vengan las enfermedades pueda contrarrestar. Y esto va a dar un crecimiento sano a esa criatura. Entonces nos encontramos nosotros con que el apóstol Pedro, en su capítulo 2, vaya ubicándose allí, de su primera epístola, versículo 2, el apóstol dice, no, escuchen lo que dice, que deseemos como niños la leche no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Desea como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido cuando sale del vientre de la madre? Ese niño desea alimentarse, y la obligación de la madre es darle la leche, que ella misma produce, no una leche adulterada, porque esa leche que emana de ella es una leche pura. Ahora, esa leche espiritual del que el apóstol Pedro habla, está hablando es de la palabra de Dios, porque ella crea anticuerpos. Ahora hagamos un ejercicio. Usted se ganó
una familia para Cristo, porque le predicó el evangelio, le predicó la palabra. Esas personas nacieron de nuevo. Ahora usted tiene que consolidarlas a través de la palabra de Dios. Usted tiene que alimentarlas con la palabra de Dios. Usted no puede alimentarlas con programas solamente de emprendimientos espirituales, con programas de motivacionales. No, eso está bueno, pero antes de eso hay que alimentarlos. Es con la palabra de Dios, porque dice el texto, para que por ella, o sea, por la palabra, crezcáis para salvación. Estamos llamados a crecer. Hay personas, y si usted, ese es su caso, no se sienta mal, porque hoy Dios vino a traer palabra. Hay personas que tienen 10 años en una iglesia, 15, 20 años, y ni siquiera conocen el orden de los libros o cómo se divide la Biblia, o de qué trata el Antiguo Testamento, de qué tratan los evangelios, de qué trata el libro de los Hechos, qué son epístolas carcelarias, qué son epístolas pastorales, qué son epístolas legales. Gente que no conoce la palabra de Dios. Gente que cree que los 150 salmos los escribió David nada más, cuando no es así. Gente que desconoce la división del Antiguo Testamento, lo que es un Pentateuco, lo que son libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Pero gente que no conoce la esencia de la palabra y está allí pasmado, no ha crecido. Le vienen los problemas, los resuelve a su manera, pero lo último que hace es acudir a la palabra de Dios. Por eso estamos llamados, y el llamado de Dios hoy es a discipular. Primero, a predicar la palabra para que haya nuevo nacimiento. Segundo, a alimentarlos con la palabra para que crezcan sanos, para que esas personas sean fuertes. Los niños deben de alimentarse bien. Los recién nacidos hay que alimentarlos bien, hay que atenderlos. Pues los niños en el Señor también hay que atenderlos. Tal vez usted tenga 5, 7, 8, 10 años, 15 años y usted todavía no conozca la palabra. Usted lo único que sabe decir es, Cristo viene, arrepiéntete. Eso es una gran verdad. Pero hay que conocer la palabra, porque la palabra es Cristo. Cristo en cierta ocasión, hablando con los fariseos, cito Juan capítulo 5, versículo 39, dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es la palabra de Dios la que da testimonio de Cristo. Ella es la que hay que predicar. En ocasión dijo en Mateo 28, 19, por tanto, ella hace discípulo a todas las naciones. Hay que discipular, pero pon la palabra. En Marcos 16 dice, predicad a toda criatura. ¿Y qué vamos a predicar? La palabra. Porque por ella fueron creadas todas las cosas que podemos ver. Por ella recibimos el nuevo nacimiento. Por ella somos alimentados para crecer. Y vea que hay muchas cosas más que hablar de la palabra de Dios. Pero hoy estamos en un abreboca de lo que vamos a desarrollar más adelante en la otra semana y en las semanas que vienen acerca del estudio de la palabra de Dios. Así que lo invito, amado amigo y hermano, a que no se pierda el próximo mensaje acerca de la palabra de Dios. Este próximo programa está en sintonía con Bellavista FM Estéreo, que estoy seguro y soy testigo que es una inspiración de Dios. Saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando en diferentes ciudades de Barranquilla, en los barrios de Barranquilla, en las diferentes ciudades de Colombia, en los países. Un saludo y que el Señor les bendiga grande y poderosamente a toda esta bella audiencia de Bellavista FM Estéreo. Así que recuerda, por la palabra fueron creadas todas las cosas. Número 2, por la palabra he recibido el nuevo nacimiento. Y número 3, por la palabra puedo ser alimentado para crecer para salvación. Dios te bendiga.